Prepárate para adentrarte en las mentes más perturbadoras de la historia. En nuestro top 10 de entrevistas con asesinos te sumergirás en encuentros escalofriantes que revelan la oscuridad más profunda de la naturaleza humana. ¿Quieres más contenido impactante como este? Suscríbete ahora para acceder a entrevistas exclusivas y descubrir los secretos detrás de los crímenes más infames. No te pierdas ni un solo detalle. Suscríbete y desciende al lado más oscuro de la psique criminal. Número 10. El reciente documental de Netflix sobre John Wayne Gacy, junto con el artículo de CBS News 2, Chicago de 1992, proporcionan una ventana fascinante a las complejas estrategias que el infame asesino en serie empleaba para eludir la culpa de sus crímenes. En su encuentro con el entrevistador Walter Jacobson, Gacy se embarca en un esfuerzo concertado por presentar una serie de coartadas y justificaciones para su inocencia. Utilizando todas las artimañas a su disposición, a pesar de su aparente compostura, hay un momento revelador durante la entrevista en el que Gacy recurre a su infame truco de la cuerda, utilizando un cordón de zapato para demostrar cómo podría haber ocurrido un accidente en lugar de un acto criminal. Esta táctica, reminiscente de la metodología utilizada en sus horribles crímenes, sirve como un recordatorio inquietante de la mente manipuladora y astuta de Gacy. A lo largo de su vida, Gacy demostró una habilidad extraordinaria para distorsionar la verdad y manipular las percepciones de los demás para su propio beneficio. Incluso cuando enfrentaba las consecuencias de sus acciones más atroces, Gacy continuaba buscando formas de desviar la culpa y presentarse a sí mismo como una víctima inocente de circunstancias externas. Estos eventos arrojan luz sobre la compleja psicología de los asesinos en serie y plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad personal. A pesar de los numerosos testimonios y pruebas en su contra, Gacy persistió en su negación y manipulación, desafiando las percepciones convencionales sobre el comportamiento humano y la moralidad. Su capacidad para perpetuar su fachada de inocencia hasta el final revela la profundidad de su engaño y su falta de remordimiento por sus crímenes atroces. Número 9. El tiempo puede transformar notablemente a una persona, incluso alterando su comportamiento en situaciones como una entrevista. En el caso de Ted Bundy, su entrevista en la cárcel de 1977, que ahora se encuentra disponible en YouTube, presenta una imagen que contrasta con su reputación de ser un asesino en serie frío y calculador. Durante la entrevista, Bundy sonríe con frecuencia y muestra un lenguaje corporal relajado y casi feliz, manteniendo un contacto visual constante con su entrevistador. Esta actitud puede llevar a una falsa sensación de seguridad, lo cual parece haber sido la intención de Bundy. Sin embargo, al acercarse a la noche antes de su ejecución, vemos a un Bundy más introspectivo y temeroso durante su entrevista con el evangelista cristiano conservador James Dobson. En este momento, Bundy parece estar buscando cambiar la percepción de sus crímenes y asumir la responsabilidad, mostrando una faceta más vulnerable y reflexiva de su personalidad. Este cambio en su comportamiento refleja la complejidad de la psicología humana y cómo las personas pueden adaptarse y evolucionar incluso en circunstancias extremas como la condena a muerte. Número 8. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, es considerado uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la sensación de pura maldad que muchos perciben en él. En diversas entrevistas a lo largo de los años, incluyendo una con el escritor Mike Watt, las respuestas de Ramírez revelan una ira palpable, una furia que se manifiesta también en su tensión durante el interrogatorio. Durante estos encuentros, su respiración agitada sugiere un estado de irritación hacia su interrogador. Aunque en comparación Ramírez parece más tranquilo durante una entrevista con Inside Edition, el tema recurrente de su obsesión con el satanismo, el mal y el ocultismo subraya su oscura fascinación por estos aspectos. Número 7. La descripción que hace el asesino Edmund Ed Kemper de su pasado en el documental de 1981 The Killing of America es genuinamente inquietante debido a lo realista que resulta. Su impresionante inteligencia y su habilidad para expresarse contradicen la brutalidad de sus acciones,
cometió su primer asesinato a la edad de 15 años. Incluso hace una broma autorreferencial sobre su modus operandi de recoger autoestopistas, poniéndose unas gafas y preguntando a la cámara si se subirían a un coche con él. La descripción del estado mental de Kemper sugiere una actividad perpetua como una olla de agua a punto de desbordarse. La narración explotadora del documental amplifica la inquietante naturaleza del relato, lo que lo hace aún más escalofriante. Número 6. Cuando Jeffrey Dahmer habla de su historia con el entrevistador Tom Phillips, no muestra una rabia apenas reprimida ni exhibe ninguna teatralidad salvaje que a menudo captura los titulares. En su lugar, su relato tranquilo y de voz suave le otorga una fuerza aún mayor, dada la horrenda naturaleza de sus crímenes. El poder de conmoción se manifiesta cuando Dahmer habla de sus intentos fallidos de crear zombies vivientes con los restos de sus víctimas. Además, la fuerza de sus momentos de violencia impactante se ve contrarrestada por su evidente arrepentimiento por las decisiones que tomó y la futilidad de lo que parecía ser una búsqueda de la infamia. ¿Estás listo para adentrarte aún más en la mente de los asesinos más infames de la historia? Lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. Pero antes, asegúrate de suscribirte para no perderte ni un solo detalle de este escalofriante viaje. Número 5. Rhys Wish Away, también conocido como el asesino de Green River, fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Carmen Ruiz Wade, también conocido como uno de los más impenitentes, muestra este sentimiento claramente durante cualquiera de sus entrevistas. Por ejemplo, en una entrevista con la especialista en perfiles de psicopatía del FBI, Merrill, en YouTube, describe con calma cómo ganaba la confianza de sus víctimas. En esta entrevista, Toole logra que Ruiz Wade hable en profundidad sobre su pasado, su educación y las víctimas que se le atribuyen en los ataques del asesino del Río Verde. Número 4. A lo largo de los años, se han publicado numerosas entrevistas con Charles Manson, muchas de las cuales sirven como evidencia de su personalidad a menudo desequilibrada. Este es el caso de una entrevista de 1987 con la corresponsal de Today, donde se muestra la intención de desmitificar a Manson como líder. Esta intención se refleja en la presencia dispersa de Manson durante la entrevista. Aunque los arrebatos ocasionalmente violentos de Manson han sido bien documentados, en este artículo son los fragmentos de voz más suaves los que revelan más sobre sus propias fallas y defectos admitidos por él mismo. Además, se mencionan diversas actividades triviales como chistes y snacks que sirven como un barniz para su personalidad. Número 3. Un individuo que causa escalofríos posiblemente asociado con crímenes pasados y la percepción de su actitud perturbadora y desapegada hacia la vida humana. La entrevista se ve agravada por los explosivos estallidos de risa del individuo y su sonrisa perturbadora. Además, se destaca la naturaleza explícita con la que describe sus crímenes pasados, así como la aparente disociación del valor de la vida humana por parte de su antiguo socio. La calidad granulada y distorsionada del audio y video de la entrevista solo sirve para aumentar la sensación de suciedad y mugre que dejan los relatos alegres y la entrega del entrevistado. Esta combinación de elementos contribuye a crear un ambiente inquietante y perturbador que podría ser material de pesadillas. Número 2. Issei Sagawa, quien es conocido por su historial de canibalismo, zoofilia y asesinato. En la entrevista de Interview y Da Cannibal del Rice se detallan imágenes perturbadoras relacionadas con sus crímenes. El documental explora su comportamiento, incluyendo el asesinato premeditado y la posterior devoración de su compañera de clase en Firbolg mientras estudiaba en Francia. También se mencionan sus obsesiones y las lagunas legales que le permitieron evitar la cárcel por sus acciones. La conducta tranquila y frágil de Sagawa contrasta con la naturaleza espeluznante e increíble de su historia. Número 1. La entrevista con Aileen Wuornos en la víspera de su ejecución es inquietante por varias razones. En primer lugar,
están los crímenes por los que fue condenada, que son impactantes por sí mismos. Además de las historias que cuenta sobre su trato en la cárcel, como sus acusaciones de tormento sónico y manipulación de alimentos, reflejan su paranoia y su estado mental durante ese tiempo. Estos relatos van aumentando gradualmente hasta alcanzar un punto álgido durante la entrevista cara a cara con la cámara, donde Wuornos se dirige directamente a ella de manera escalofriante. El público no puede evitar mirarla a los ojos mientras la asesina condenada acusa a la sociedad de haberla sometido y saboteado. Esta combinación de elementos crea una atmósfera inquietante que deja una impresión duradera en quienes la presencian. Si te ha cautivado este top 10 de entrevistas con asesinos y quieres explorar más contenido fascinante como este, no esperes más. Suscríbete ahora para acceder a entrevistas exclusivas, historias inquietantes y análisis detallados sobre los crímenes más impactantes de la historia. No te pierdas ni un solo detalle de este fascinante viaje a la oscuridad de la mente criminal. Suscríbete hoy y prepárate para sumergirte en un mundo de intriga y misterio.